La Primera Guerra Mundial fue uno de los eventos claves del siglo XX para entender diferentes fenómenos culturales, inmigratorios, entre otros. El detonante del conflicto fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, un 28 de junio de 1914, en Sarajevo, la capital del país europeo Bosnia y Herzegovina. Posteriormente, varios países se sumarían al conflicto, originando lo que se llamó la Gran Guerra. Nos ubicamos en el año 1916. Ya pasaron 2 años desde que se inició este conflicto bélico y estamos en la región de Somme, Francia. Entre las tropas británicas hay muchos soldados, algunos militares con conocimientos bélicos, otros civiles extasiados por el fervor patriótico y ninguno de ellos se iba a imaginar el horrendo e infernal destino que les esperaría. Entre la niebla, el barro, el humo de las detonaciones de fusiles y explosivos. Vamos a centrarnos nuevamente en los soldados. Uno de esos soldados británicos fue un joven J.R.R. Tolkien, el gran escritor del universo literario del Señor de los Anillos. El escritor sirvió en el regimiento número 11 de los fusileros de Lancashire, en el área de comunicaciones. Desempeñó su función en la guerra de Somme contra las implacables fuerzas alemanas. Las comunicaciones en esa época no eran como son actualmente. Tolkien no podía mandar un WhatsApp o subir una historia a Instagram para que los demás y su pelotón la vieran. Y si lo hacían, seguro iban a tardar tanto insultando al internet que lo hubieran hecho colador humano al poco tiempo. Los mensajes se transmitían por código Morse, por lo que además existía el riesgo de que en ambos bandos se captaran los mensajes. O sea, los bandos enemigos podían stalkear fácilmente los mensajes que se mandaban por el código Morse. Por suerte, para todos los fanáticos de Gandalf el Gris o el Blanco, a Tolkien no lo asesinaron en la guerra. Tuvo suerte y esa suerte fue debido a una enfermedad infecciosa que sufriría el escritor, la fiebre de las trincheras. Las trincheras de estos soldados no eran muy distintas a los fosos donde Saruman creaba a los terribles orcos Uruk-hai. Eran lugares llenos de barro, agua, pólvora, inmundicia, cadáveres y hasta ratas tan grandes que Gollum estaría feliz con querer cazarlas. Pero la fiebre de las trincheras es transmitida en realidad por un vector mucho más pequeño, un tipo de piojo. Y así como la comunidad del anillo llevaría el anillo único al monte del destino, los pediculus humanus llevarían la bacteria Bartonella quintana a los soldados. El periodo de incubación de la amiga Bartonella quintana es entre 5 a 10 días, donde pueden manifestarse fiebre, escalofríos, cefalea, anorexia, entre otros síntomas. Por suerte, la mortalidad que tiene esta enfermedad es muy baja. Pero no fue la única enfermedad que afectó a los soldados en esta guerra. Existieron otras con las cuales podríamos hablar varios podcasts acerca de ellas. Lo que pasó con la guerra y Tolkien es algo predecible. Tolkien se salvó por un milagroso parásito y años posteriores forjaría todo el universo de la Tierra Media. Muchas descripciones en los libros, como la Ciudadela Negra de Mordor o Barad-dûr, la torre de Sauron, rodeada por sombras y niebla, sería una inspiración en los cruentos campos de batalla de Somme. En cuanto a la Gran Guerra, esta termina en 1918 con el Tratado de Versalles, en donde los ganadores, entre muchas comillas, serían los aliados de la Triple Entente, el Reino Unido, Francia y los rusos de la época, contra la Triple Alianza, Italia, Alemania y el Imperio Austrohúngaro. ¿Y quién diría que más de 100 años después de este conflicto, un joven lector de las obras de Tolkien y pariente lejano del capitán perteneciente a la Real Artillería de Campo, que murió en combate en las granjas de Le Mouquet en Francia, estaría contando precisamente esta historia a través de un podcast? No creo que mi tataratío y Tolkien se hubieran conocido en la guerra. Recuerden que muchísimas personas pelearon en la batalla de Somme, tanto del lado de la Triple Entente como del lado de
la Triple Alianza. Si bien lo que puedo comentar es que el cadáver de este pariente muy lejano mío descansa en la extensión del cementerio comunal en Albert, en Francia, un camposanto donde se encuentran algunos de los soldados pertenecientes al regimiento de fusileros de Tolkien. Este es un lugar que sirve como memorial para recordarnos, con sus blancas y apacibles tumbas, que las horribles e innecesarias guerras deben ser permitidas únicamente en el imaginario de grandes creadores como John Ronald Reuel Tolkien.